podemos grabar. Y como te decía, tal vez la sesión anterior empezamos haciendo un problema, pues un poquito raro, ¿no? De eso de transformar fuerzas a un solo punto y luego transformar fuerzas en dos dimensiones a un solo punto. Pero bueno, esos problemas un poquito raros de la sesión anterior nos permitieron hacer una formulación y esas formulatas son las que están ahí escritas, ¿no? Las de los centroides. Ahora, ¿eso en qué nos puede ayudar? Pues, tal vez para resolver dónde está el centroide de esta viga, de esta sección transversal. Probablemente esta sección que yo aquí te dibujé, pues digamos, tal vez con más ganas que capacidad técnica, pero ahí te dibujé una cierta sección transversal que podría ser una viga de puente. Vamos a ver si nos podemos imaginar entre todos una viga de un puente. Te la vuelvo a dibujar, pero ahora nada más en dos dimensiones, ¿no? Ahí te la vuelvo a dibujar, vamos a ver si la podemos imaginar entre todos. Ahí viene una de sus vigas, otra de sus vigas, y creo que aquí me estaría haciendo falta un poquito de espacio. No me gusta eso. Ahí está. Ahora vamos a remarcar nuestra sección, que sería como que la sección de un puente peatonal. No sé si alguien de ustedes se ha subido a un puente peatonal y ha visto que más o menos, algunos de ellos, no todos, no todos, algunos de ellos tienen esta configuración. Entonces, pues vamos a ver, a calcular su centroide de esta figura. Probablemente yo dibuje mal y probablemente veas que uno de los cuerpos de esas vigas o uno de los cuerpos de esa sección doble T esté más grande que el otro, pero en realidad deben de medir lo mismo, ¿no? Y probablemente aquí nos podríamos encontrar tal vez con un barandal y otro barandal, y por acá arriba de seguro va a andar un humano feliz, que anda del lado de otro humano feliz y que tal vez andan paseando por acá un perrito, ¿no? O sea, lo sacaron y lo llevaron a dar la vuelta, ¿no? Al parque. Bueno, pues ahí tenemos un puente peatonal. Yo creo que todos ustedes han pasado alguna vez por un puente peatonal. Eh, una pregunta, ¿cómo cuánto mide de ancho ese puente peatonal? Como unos 50, ¿no? ¿O dos? Como 2 metros. Que ustedes nos digan, si tú dices que 1,50 o 2 metros, por ahí lo tratamos de acotar. Bueno, ¿cómo ven? ¿Nos quedamos con los 2 metros o otra cantidad? No, pues si quieren los dos. Órale. No, no es lo que yo quiero. ¿Ustedes qué quieren? Bueno, ahí está, 2 metros. Una pregunta. Ese puente que mide 2 metros en donde pueden pasar las personas, ¿cómo de cuánto medirá la losa que les permite caminar, es decir, la pasarela? Como unos 20 centímetros. Ok, vamos a ponerle por ahí 0.20 centímetros, no, 0.20 metros, ¿no? 0.20 metros o 20 centímetros, ahí está. No sé, ¿cómo cuánto medirán estas vigas? Evidentemente que eso va a depender de la longitud del puente, ¿no? Puentes que tienen que cruzar 5 carriles, pues esa distancia va a ser más alta. En cambio, si nada más tiene que pasar 2 carriles, pues va a ser más pequeñita. Pero ¿cómo cuánto le ponemos el día de hoy? ¿Como 4,5? Ahí eso como que no me gustó. Mira, 4,5. 4,5 significaría que aquí entra un tráiler, ¿no? Entra un tráiler aquí. Y como que, no, creo que es mucho. Como 20 metros, ¿no? Ay, bien. No, espérame, a ver, tiempo. Creo que nos estamos imaginando cosas raras. Miren, lo que yo, a ver, vamos a ver si podemos buscar por acá en internet. Nada más que abra el Google. Vamos a ver si podemos buscar alguna imagen. Vamos a pedirle aquí a nuestro amigo Google, que tiene todas las imágenes del mundo. Google, puente peatonal. Puente peatonal. Miren, vamos a ver en imágenes. Como les decía yo, pues hay diferentes tipos de puentes peatonales, pero yo creo que nos puede servir. Voy a pedirle aquí que la haga un poquito más grande y le voy a tomar una captura de pantalla para poder rayarlo de este lado, ¿no? Mira, yo creo que nos va a servir. Híjole, se me olvidó hacer algo. De modo, voy a tener que pagar algún costo ahorita.
Dame un segundito nada más para poder recortar la imagen. Terca. A ver si ahora sí me hace caso. Ahí está. Y ahora voy ya. Perdón. Un segundito, estoy peleando aquí con el Word. Todo el mundo se ha peleado alguna vez con el Word cuando intenta procesar alguna imagen, ¿no? Pero no creo que sea tan el primero, ¿no? Ahí está, ahí estamos. Ahí. Ya, bueno, ahora, miren, ahora sí, ya que estamos hablando de lo mismo, miren, ahí están viendo ustedes un puente peatonal, y me parece que lo que ustedes me decían acerca de los 450, me parece que eso ustedes lo mencionaban con respecto a la altura. Sí, suena bien que eso sea la altura. Es más, déjame tomar otro plumón que se vea un poquito más, el naranja. Ahí está nuestra altura. Puede ser que ese puente tenga 4.50 metros de alto. Eso sí se los creo, pero no es la medida que yo les estaba pidiendo. Miren, voy a ponerle por aquí a ver si, ¿cómo le hago? A ver si ahora sí ya se ven las notas. Miren, aquí de altura puede ser que sí tenga 4.50 de alto. En realidad debería tener un poquito más, debería tener 4.90 o 5.10. Hay una medida que los trailers a lo mucho, pueden tener de alto 4.90. Entonces, para que pase un trailer por aquí sin problema, pues deberíamos de tener 5.10 como altura libre o luz del puente, ¿no? Y la otra de medida que ustedes me dijeron, probablemente sea entre apoyo y apoyo. Ustedes me decían por ahí otra medida como tal vez 20 metros. Bueno, esa podría ser la distancia entre columna y columna. Pero si se dan cuenta de lo que yo estaba tratando de iluminar por acá o imaginar por acá, era solamente la sección del puro puente. Es decir, una pasarela por donde, mira, aquí va una persona caminando y debajo de ella, pues hay una viga. Esa viga es esta de acá. Ahora, si nos lo imaginamos, y creo que ya con esa imagen nos podemos seguir un poquito mejor, ¿cómo cuánto tiene de altura esta viga? Como un 80, ¿no? Puede ser, y ahí sí, era lo que yo les decía, puede ser que dependa de cuántos carriles va a cruzar, pero nosotros podemos hacer ese ejercicio para el día de hoy, ¿no? Considerar una viga que tiene como 1.80 metros. Ok, ahora sí ya hablamos de lo mismo, ¿no? Bueno, ahora ya que estamos hablando de lo mismo, esta sección estructural de 1.80, pues probablemente aquí tenga, pues tal vez unos 30 centímetros en cada uno de esos cuerpos. Vamos a ponerle 0.30, lo cual nos da una viga muy peraltada, pero si le quitamos 60 centímetros a 1.20, nos quedarían 1.40. Y ese 1.40 tal vez lo podríamos distribuir en 3 espacios. Podría ser uno de estos que midiera 0.40, otro de esos midiera 0.40, y aquí en medio tendríamos 60 centímetros, ¿no? Tal vez nuestro dibujo no esté a escala, pero ahorita lo volvemos a hacer a escala. Y acabo nos estábamos imaginando cosas. Ay, ¿por qué no me deja? Bueno, de modo voy a tener que borrar y volver a escribir. Ahí está nuestra sección estructural. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de identificar dónde está su centroide, dónde está el centro del área de esa sección estructural. Ahora, para eso, nosotros la deberíamos de montar encima de un plano cartesiano. Si bien es cierto que ahí está dibujada y está dibujada para que todos nos lo imaginemos, probablemente si seguimos esas dimensiones nos dé una figura un poquito distinta, ¿no? Vamos a ver si aquí abajito pudiera dibujarte un plano cartesiano. Es más, no, sí. Un plano cartesiano. Y en ese plano cartesiano, fíjate, si yo lo divido 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, en 10 espacios, que signifiquen 2 metros, significa que cada uno de esos espacios mide 20 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí tendría 2 metros de alto. Híjole, creo que nos quedó un poquito alta nuestra viga. Vamos a hacerla así. 20 centímetros significaría que aquí habría que avanzar hasta aquí. 40. Y luego bajaría. Y luego se movería 30. Y luego subiría. Y luego del otro lado igual. Taca, 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 taca. Y 30 centímetros. Y eso nos daría una sección que más o menos tendría pues una configuración así. Probablemente tu profesor dibuja bastante feo, ¿no? Pero más o menos sería una configuración así. Ahí está. Como que se ve medio rara, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué medida le borramos? ¿Qué medida nos corregimos a nosotros mismos? ¿El 0.20? ¿El 0.20 lo ves delgado? Sería el 1.80, ¿no, profe? ¿El 1.80 se ve muy alta? Va, yo les hago caso. ¿De cuánto la ponemos? ¿Qué tan alta la ponemos? 1.50. Puede ser 1.50. A ver, vamos a jugar. 1.50. Puede ser. Ahora, otra vez, fíjense que ahora ya tenemos una cuadrícula de fondo. Entonces, si cada cuadrito son 20 centímetros, fíjense, ahí tendríamos 3, 5. Ahí estaría el centro de nuestra viga. Luego 3, 5. Luego bajamos 20 centímetros. Nos movemos otra vuelta 40. 2 cuadritos, 2 cuadritos. Y luego bajamos por 1.50, dice la compañera, ¿no? 1.50. ¿Cómo ven si ya nos dijo la compañera 1.50 y lo bajó? ¿Cómo ven si lo dejamos en 1.40? 1.40 significarían 7 cuadritos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y luego 30 centímetros, 30 centímetros. Subimos. Subimos. Ahí está nuestra sección transversal. Ahora estamos haciendo uso de un fondo o de una retícula de fondo que pues probablemente nos quede un poquito más a escala. Ahí está nuestra sección transversal. Ahora tenemos 3 figuras. Esas 3 figuras, si queremos nosotros, porque así le podemos entender más, pues podríamos iluminarlas de ciertos colores. Por decir, nuestra capa de compresión la podríamos pintar de color azul. Vamos a poner, esto se llama capa de compresión, que es donde van a circular las personas, de color azul. Y luego una de las vigas la podemos colorear de color naranjita y otra de las vigas la podemos colorear de color tal vez verde. Bueno, ahí tenemos 3 áreas. Ahora, cada una de esas 3 áreas tiene valor de área. Vamos a ver si las podemos calcular. Fíjense, ahí te muestro en la imagen, creo que ahí ya lo estamos viendo, la imagen un poquito burda, ¿no? Un poquito tosca para que nos entendamos. Y de eso nosotros podríamos sacar un área 1, un área 2 y también un área 3. Y nada más le hacemos referencia a que este es el área 1, a que este es el área 2 y que este es el área 3. Ok. Ahora, ¿cómo le haríamos para sacar el área de un rectángulo? Pues nada más base por altura, ¿no? Si el área 1, si tenemos una base que mide 2 metros, pues entonces si multiplico 2 metros por 0.20 de alto, me da un valor de 0.4 metros cuadrados. Esa sería mi área 1. Mi área 2 resulta que tiene de base 30 centímetros y de alto 1.40. 0.30 por 1.4 me da de área 0.42. Y esa área va a ser igual al área 3, 0.42. Bueno, ahora, esas son las áreas. Y probablemente para aplicar nuestras expresiones necesitamos las áreas. Pero también necesitamos el centro de cada una de estas áreas. El centro del área naranja,
el centro del área azul y el centro del área verde. ¿Dónde van a estar ubicados? Fíjate que para rectángulos, nosotros habíamos dicho que un rectángulo que tiene una base o un ancho B, su centroide va a estar ubicado a la mitad. Y eso significa que la mitad va a estar a B entre 2. Y si tiene una altura H, su centroide va a estar ubicado a H entre 2, la mitad. Bueno, pues entonces, ¿dónde está el centroide? Pongamos de esta área naranja. En cuanto a su altura, si tiene 1,40 de alto, pues la mitad resulta que su centro va a estar a 0,70 metros de alto. Y con respecto a la distancia X, si tiene 30 centímetros de base, la mitad serían 0,15 metros o 15 centímetros. Pero no son 15, digamos, no puedo anotar 15 en la tabla, sino que lo tengo que anotar referenciado al sistema de las X y al sistema de las Y. Entonces, habría que anotarlo en la distancia que tenemos antes, que son 40 centímetros. Sabes que antes tenemos 0,40. Si yo sumo 40 más 15, resulta que este centro lo voy a ubicar con respecto al eje de las X a una distancia de 0,55 metros. Ahora, resulta que si tengo 30 más 60 es 1 metro, más 30, 1,30 y otros 15 sería 1,45 hasta el centroide de la figura 3. Déjame, lo escribo por aquí, 1,45. 1,45. 1,45. Ok, y el centro del área 1 pues va a estar a la mitad de 2 metros. La mitad de 2 metros sería a 1 metro. Ahora, ya tenemos la altura del área 2 y la altura del área 3. Pero la altura del área 1, vamos a escribirla por acá, resulta que tendríamos que sumar la mitad de los 20 centímetros que tiene de alto. La mitad de esos 20 centímetros son 0,10. Y esos 0,10 hay que sumárselo a la altura de las piezas verticales, que miden 1,40. Eso significa que desde la base hasta la altura del centro del área azul, yo tendría 1,50. ¿Cómo ven? ¿Sí estamos bien? Sí, todo bien. Y eso es lo difícil. Esa parte es la difícil. Ya lo que sigue es bajarlo a una tablita y sustituir valores. Fíjense. Entonces vamos a hacerlo, vamos a bajarlo a una tablita. Vamos a seguir viendo nuestra figura por ahí arriba. Y vamos a hacer nuestra tablita que diga, vamos a ponerle I o figura. Puede ser que yo le escriba figura. Y después, pues resulta que tengo 3 figuras. Una figura 1, una figura 2 y una figura 3. Después vamos a sumarlas. Y voy a tener un área. ¿Cuánto vale el área 1? Pues el área 1, ¿te acuerdas de que valía 2 metros por 0,20? No se alcanza a ver en la figura, pero medía 2 metros por 0,20 y eso me daba 0,40. 0,40 de metro cuadrado. El área 2, eso sí se alcanza a ver por acá en la figura. El área 2 tenía 0,42 y el área 3 tenía 0,43 metros cuadrados. Cerramos nuestra primer columna de áreas. Ahí está. Si sacamos la suma de esas, no es cierto, no es 0,43, es 0,42. Si sumamos estos 3 valores de 0,40, 0,42 y 0,42, nos va a dar 1,24. 1,24. Ahí está. Y nuestro resultado está en metros cuadrados. Ahora, hay que, si queremos aplicar las formulitas, necesitamos un valor que diga X y que diga Y de cada una de esas áreas. Ahí, Y. Estos valores en X van a estar en metros y los valores de Y también van a estar en metros. Cerramos nuestra tablita y decimos, mira, la distancia X al punto 1, aquí se alcanza a ver en la parte alta, es de 1 metro. 1 metro. Ya no es necesario escribirle el metro porque ya en la parte de arriba tenemos que toda esa columna va a estar en metros. Le podría poner 1,00. La distancia en X al área 2, aquí la anotamos, X2, resulta que es 0,55. Y la distancia X3, o a la figura 3, es 1,45.
Ahora, con respecto a las alturas, la figura 1 tiene de alto 1.50, su centro, mientras que la figura 2 y la figura 3 tienen 0.70. Ok. Entonces, resulta que yo puedo tener otra columna que se llame AX y otra columna que se llame AY. La multiplicación de A por X me va a dar su resultado en metros al cubo, mientras que la multiplicación de A área por distancia Y también me va a dar en metros al cubo. ¿Ok? Si yo multiplico 0.40 por 1, pues voy a volver a tener 0.40. Si multiplico 40 por 1.5, voy a tener 0.60. Si multiplico 0.42 por 0.55, voy a tener 0.231. Y si multiplico 0.42 por 0.7, resulta que va a tener 0.294. Si hago 0.42 por 1.45, me va a dar 0.609. Y si multiplico 0.42 por 0.7, pues otra vuelta, 0.294. Híjole, se me olvidó mencionarles algo importante. Ah, no, sí lo mencioné, pero ya estaba creyendo yo que no lo había mencionado. Miren, algo que yo estaba ahorita creyendo que no lo había mencionado es que no le había puesto el eje de las X y de las Y, pero sí, ya me di cuenta que sí hay un eje de las X y de las Y. Miren, ahí se alcanza a ver que está el eje de las Y, ahí lo estoy remarcando, y el eje de las X. Ese eje de las X, eje de las Y, no existe en algún lugar físico, ¿no? No podemos decir, pues podemos ir a Inglaterra y lo encontramos. Aquí está el eje de las X y el eje de las Y. No, sino que en realidad ese eje X y Y o ese plano coordenado, pues nosotros lo ubicamos donde nos convenga. Yo lo que hice en esta ocasión fue ubicarlo de forma tal que todas mis áreas dieran positivas, para que no nos equivoquemos a la hora de estar multiplicando signos. Pero si alguien de ustedes quisiera ubicarlo en otro punto, debemos de llegar al mismo resultado, nada más que ubicado en otro sitio. Usualmente lo que se hace es ponerlo ahí, ponerlo en la base de la figura para que todas las cantidades sean positivas. Pero si alguien dice, no, pues yo soy terco, ¿no? Y yo quiero empezar con mi eje de las X y las Y acá. Bueno, pues evidentemente que va a encontrar otro centroide, pero haciendo referencia a la misma figura vamos a quedar en el mismo punto. Probablemente alguien diga, bueno, entonces yo en mi tarea lo puedo ubicar donde yo quiera. Pues para evitar ese problema, usualmente cuando les mando una tarea, les digo que lo calculen en base a un eje que yo mismo les mando. Pero ya está, ese comentario nos debe de llevar al mismo punto, ¿no? Puede ser que nuestro punto quede, por decir algo, ubicado en este lugar. Y si a otra persona dice, pues yo lo voy a empezar aquí el eje de coordenadas, no importa, va a dar el mismo punto, como sitio geométrico. Bueno, ahora, ya aclarado eso. Y nada más porque yo sé que les escribí ahí arriba las fórmulas, ¿no? Pero como quiero que también ustedes se las aprendan, a ver si la podemos volver a escribir. Mira, X centroidal es igual a la sumatoria de las áreas por las distancias X entre la sumatoria de las áreas. Arriba le pongo paréntesis porque es una multiplicación de cada una de las áreas por X. Si me pongo más exquisito, le puedo poner I, e I. Y de la misma forma, Y centroidal va a ser la sumatoria de las áreas I por las distancias Y. Cierro mi paréntesis entre la sumatoria de las áreas. Ahí está. Esas dos formulitas son el caballito de batalla del tema de centroides. Entonces, pues parece que para aplicar esas fórmulas nos hace falta aquí unas sumatorias, ¿no? Nos hace falta sumar la columna que dice área por X y sumar la columna que dice área por Y. Ok, pues hay que hacerlo. Si yo sumo 0.4 más 0.23, 1 más 0.609, me dio como resultado 1.24. Mientras que si sumo 0.6 más 0.294 más 0.294, me da como resultado 1.188. 188. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues a aplicar las fórmulas, ¿no?
Y si aplicamos esas formulitas, pues vamos a terminar diciéndole a nuestro lector, mira, voy a aplicar esas fórmulas, por eso está muy grueso, voy a aplicar esas fórmulas y voy a tener que X centroidal va a ser igual a 1.240, las unidades que tiene son metros cúbicos, y lo voy a dividir entre la sumatoria de las áreas, que sería 1.24 metros cuadrados. Ah, pues eso nos da 1. X centroidal es igual a 1. 1 metros cúbicos entre metros, 1 metro. Ok. Y la distancia Y centroidal va a ser igual a 1.188. 188 metros cúbicos entre 1.24 metros cuadrados. Y eso nos va a dar como resultado la Y centroidal. Esa altura de Y centroidal a mí me da de 0.95, 0.958, 0.9581. Alguien podría decir 4 cifras significativas. Órale, 4 cifras significativas. Ahí está. Nuestra altura de Y centroidal. Ahora, ¿te acuerdas de que nosotros lo referenciamos a un sistema coordenado? Si lo referenciamos a ese sistema coordenado, entonces podríamos escribir dónde está ese centroide. Y es algo que a veces nos llena, o lo pedimos, o nos llena de confianza, ¿no? El ver nuestro resultado gráfico nos dice, como que sí suena lógico. Y fíjate, nosotros encontramos que a una distancia, a partir del eje, una distancia X centroidal igual a 1, que ahí podríamos encontrar nuestro centro de la figura. Ahora, eso tiene bastante lógica, porque es una figura simétrica. Entonces, si es una figura simétrica que medía 2 metros, pues sí, lo lógico es que esté a la mitad, en 1. Y con respecto a la altura, dice que en punto 95, voy a volver a activar, a ver si me deja la retícula. Ahí está la retícula. Quedamos que cada cuadrito medía 20 centímetros, entonces aquí llevo 40, aquí llevo 80, 90, 95. La mitad de la mitad, ahí está. Y ahí está el centroide de esta figura. Aquí le puedo acotar a mi lector y decirle, mira, la altura a la que yo encuentro el punto centroidal es de 0.9581 metros. Y la distancia X centroidal es de 1 metro. Entonces, en ese punto, nosotros podríamos, si quisiéramos, establecer unos nuevos ejes coordenados. Estos nuevos ejes coordenados serían los ejes coordenados centroidales. Es decir, que están ubicados en el centroide. Ahí está nuestro, voy a ponerle por aquí, centroide de la figura. Ahora, alguien, evidentemente, que en este momento nos va a decir, oiga, profesor, pero queda en el hueco. Sí, la realidad es de que sí queda en el hueco ese centroide. Queda en el hueco, lo cual no tiene nada de malo. Pongamos, si nosotros dijéramos, oye, ¿dónde está el centro de gravedad o dónde está el centroide de una llanta? Una llanta, pues ¿dónde está su centroide? Pues en el hueco. No tiene nada de malo que esté en el hueco. Precisamente significa que si queremos hacer girar a la llanta, hay que tratar de ponerle algo ahí en el hueco para que la haga girar. Que pues bueno, tal vez después sería un rin, ¿no? Un rin que le permita moverse a esa llanta. Pero no tiene nada de malo que esté en el hueco. Una pregunta. ¿Sí nos entendimos? Sí, profesor. Sí, alguien también puede decir, no entendí nada. Bueno, si nos entendimos, pues hay que guardar este documento, ¿no? Vamos a decirle que lo vamos a guardar como parte de nuestro curso de resistencia de materiales. Es nuestro grupo de las 14 horas, y bueno, 14:30, y nuestra sesión es la 08. Bueno, ahí está un ejemplito de centroides que podríamos utilizar cuando lleguemos al tema de vigas, ¿no? Fíjense que cuando lleguemos al tema de vigas para analizar deformaciones o para analizar esfuerzos, las vigas a partir de su centroide hacia arriba
se comprimen y del centroide hacia abajo se tensionan. Entonces, pues resulta que este tema nos podría servir cuando estemos analizando cuánto es el esfuerzo o la cantidad de kilos por centímetro cuadrado que están pasando por una de estas secciones. Mira, te lo platico así muy sencillo. Al fin y al cabo, este puente peatonal va a tener un apoyo en un extremo y un apoyo en el otro extremo. Y entonces, por puro peso propio, va a intentar colgarse. Y eso significa que va a existir dentro del puente, una zona que va a estar sometida a fuerzas de compresión que se van a intentar aplastar unas contra las otras. Pero otra zona del puente va a estar sometida a fuerzas que se quieren jalar o quieren tensionarse. Entonces, fíjate que si le hacemos un corte a este puente y nos le quedamos viendo, probablemente sea lo que tenemos acá arriba, ¿no? Una sección tipo doble T. Ahora, de esa sección tipo doble T que nosotros encontramos el centroide que estaba en el hueco, de ese punto hacia abajo, lo más común es de que intente tensionarse o jalarse, mientras que de ese punto hacia arriba, lo más común, si es una sección hecha de un solo material, es de que intente comprimirse, perdón. Entonces, del centroide hacia arriba se intenta aplastar. Del centroide hacia abajo se intenta jalar o tensionar o despanzurrarse. Perdón por la palabra mexicana, ¿no? Pero para eso nos podría servir el centroide. Si está hecha de un solo material. Si fuera nada más de madera, así se comportaría. Si fuera estrictamente de concreto, así se comportaría. Pero como nosotros le agregamos unas fibras delgaditas que se llaman varillas, ahí cambian las cosas, ¿no? Ahí cambian las cosas y entonces hay que encontrar otro eje neutro en función a cuántas varillas le vas a poner. Pero esa es una historia un poquito más compleja de contar. Y como es un poquito más compleja de contar, pues lo podrían platicar ustedes después, ¿no? Todavía no estamos capacitados para llegar a esos temas. Bueno, ahí tenemos un primer ejemplo. Vamos a hacer otro, ¿no? Ay, la verdad no sé qué pase si le empiezo a dar ahorita enter. Ajá, sí. No, es que como que medio me perdí en cómo sacó el centroide, o bueno, más bien el punto 9581. Ya. Fíjate, lo único que hice fue sacar esta fórmula, esta formulita, la de y centroidal, nos dice sumas cada una de las multiplicaciones de área por distancia y. Entonces, este valor de cada una de las áreas por la distancia y está en esta columna. Mira, si yo multiplico punto 40 por 1, punto 40 por 1.5, punto 40 por 1.5, es decir, área por y, me da punto 60. Y así sucesivamente los siguientes renglones. Los sumamos, encontramos su suma, y esa suma nos dio 1.88. Ahí está el valor en la parte de arriba. Ahora, en la parte de abajo, esa expresión te dice, encuentra la suma de las áreas. Y eso ya lo tenemos acá, la suma de las áreas. Entonces, pues esto va en la parte de abajo. Hacemos esa división y nos da por resultado 0.9581. Esa altura es la que tenemos plasmada desde la base, desde el eje de las X hasta esta altura. Pero no sé si en algún punto en específico no lo captaste o ¿cómo ves? En algún lugar. No, ya. Entonces X, Y S son las coordenadas, ¿no? Del centroide. Ajá, sí, exactamente. Ya, es como que me perdí ahí en cómo puso el centroide. Pero sí, ya, todo bien, profe, gracias. Digamos que podríamos agregarle aquí YS igual a 0.9581. Bueno. Sí, gracias, profe. Está bien. Bueno, eso lo podríamos aplicar incluso en nuestro curso, ¿no? Pero hay otros cursos en donde también podrías aplicar centroides. Mira, no sé si ustedes han visto. Híjole, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Quién sabe qué va a pasar? Miren, le voy a dar enter y no sé si me mueve algunas cosas de la imagen. Vamos a ver. Sí me está moviendo algunas cosas. Pero a ver si ahorita las logro regresar a su posición original. Eso que me movió, lo voy a seleccionar y lo voy a tratar de volver a poner en su posición de carga.
Si no se puede volver a poner, pues no pasa nada. Por eso tenemos un video, ¿no? Lo tenemos grabado en video. Ahí, a ver. ¿A dónde lo mandó? A ver, control X. Control B. Ahora quiero pegarlo. Ahí. Ahí, ya. Suéltalo. Venga, perdón. Y... mejor no lo toco. Ahí está. Perdón, es que usualmente debería de haber hecho ese enter antes de que hiciéramos nuestro primer ejercicio. Se me olvidó hacerlo, ¿no? Llegué tarde. Ni modo. Entonces, ahora sí ya podemos hacer otro ejercicio. Ahora, yo les decía que en algunas otras materias también van a aplicar esto de centroides. Fíjense que yo doy una materia que se llama mecánica de suelos. Y en esa mecánica de suelos, pues a veces nos toca platicar de que no toda la ciudad está plana. No sé si por donde ustedes vivan esté plano o no, pero alguna topografía de algunas regiones incluye una pendiente, unas subiditas a un cerro, ¿no? Y usualmente la gente cuando compra parte de terrenos en los cerros, dice, bueno, pues yo compré hasta aquí, hasta su límite legal. Voy a poner un humano aquí subiendo ese cerrito, ¿no? Y otra persona, pues puede ser que compre por acá y otra persona compra por acá. Y eso nos obliga a utilizar algo que se llama muros de contención. Los muros de contención, en esencia, pues son estructuras, pongamos así, tipo trapecial, en esencia, que nos permiten generar plataformas de avance. Ahora, se llaman muros de contención porque pues contienen al terreno. ¿A qué terreno? Ahí te los dibujé, aunque sea de forma muy tosca. Pero ¿a quién contienen? Al terreno. Muchas ocasiones lo que hace la gente que vive en esos cerros es de que termina rellenando o cortando parte del cerro para encontrar una plataforma nivelada, ¿no? Donde poder construir. Puede ser que una parte la rellenen y otra parte la corten. Voy a poner una línea por aquí. Ahí está. Ahí está mi línea. Bueno, y eso les permite a las personas probablemente construir algo aquí arribita, ¿no? Pues que ahí tengan una cueva artificial, por acá probablemente esté un garage, y bueno, pues otra cueva artificial, de otra persona que está por acá, y acá igual, ¿no? Bueno, entonces probablemente donde ustedes vivan exista pues una condición similar, como un cerrito, ¿no? O puede ser que me digan, no, profesor, yo donde yo vivo no hay ningún cerro. Bueno, pero las cosas cambian, ¿no? Y puede ser que más adelante te toque vivir cerca de algún cerrito. Ahí está mi cerrito. Ahí está mi cerrito. Entonces, cada una de esas bloques que impide que se caiga el relleno se llama muro de contención. Ahora, si soy un poquito más específico acerca de la configuración de un muro de contención, o sea, si lo dibujo con mayor detalle, probablemente me encuentre que ese muro de contención lo podemos hacer de varios materiales, ¿no? Podría ser de mampostería o podría ser de concreto. Son los más comunes. Algunos de esos muros de contención llegan a tener un pie o algún talón, o algunos de ellos llegan a tener un dentellón, como que un saliente que nos ayuda a que no resbale. Y pues bueno, vamos a dibujarte este muro que tiene esta geometría, ¿no? Ahora, probablemente de este lado, pues ya esté el terreno de mi vecino. No es cierto, lo estoy dibujando mal. Creo que lo dibujé al revés de cómo están los otros. Voy a ver si lo puedo voltear. No es cierto, está bien. Me desconcentré, creo. Sí, me desconcentré. Miren, aquí. Voy a ponerle por acá al terreno de mi vecino. No quiere decir que todos tengan esa geometría, ¿eh? Cada muro de contención tiene una geometría pues propia al proyecto del sitio. Por acá ya quedó la plataforma de mi vecino. Por acá está la mía. Profe, entonces todos los semestres tenemos materias de estructuras o así. No, fíjense que no. Antes sí,
su carrera, antes todos los semestres tenía materias de estructuras, todos, de primero a décimo. Pero después dijeron, no, es que las materias de estructura están bien difíciles, ¿no? No, mejor hay que quitarlas, porque hay muchos reprobados. Y a alguien se le ocurrió esa brillante idea, ¿no? De quitar las materias de estructuras de todos los semestres. Y entonces lo que pasa es de que ustedes van a llevar estructuras más o menos, creo que en 6 o en 7 semestres. No lo tengo tan específico. Ahorita les platico cuál es. Nada más que, fíjense, dicen que los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Las mujeres sí. Las mujeres sí pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Los hombres no, somos medio torpes. Las mujeres se pueden maquillar e ir manejando al mismo tiempo. Los hombres, si intentamos hacer dos cosas al mismo tiempo, nos perdemos, ¿no? Entonces, ahorita que me dices de que, qué materias van a llevar o qué materias van a llevar en otro semestre, si te las empiezo a enumerar, me voy a equivocar, ¿no? Porque soy medio torpe, ¿no? Ahí voy. Ahí está mi muro. Bueno, ahora, ¿qué materias van a llevar ustedes? En primer semestre llevan estática. En segundo semestre llevan resistencia de materiales. En tercer semestre me parece que llevan mampostería. Mampostería. ¿Qué significa mampostería? Pues algo como lo que te estoy dibujando. Piedras que se juntan y que hacen un mampuesto, un muro de mampostería. Probablemente tú las has visto en algún lugar, un muro de piedra negra. En esta ocasión yo te la puse de piedra gris para que la pudiéramos apreciar, ¿no? Pero a un muro de mampostería. Mampostería significa piedras pegadas. Y las piedras pegadas también podrían incluir tabiques, ¿no? Un tabique tras otro, 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 pues te genera una casa. Entonces, tercer semestre, mampostería. Cuarto semestre me parece que llevan una materia que se llama estructuras reticulares. Estructuras reticulares significa que pues nuestras construcciones tienen una configuración reticular, o sea, hay losas y muros o columnas. Y en esa materia ya dejas de ver vigas tan sencillas como nada más algo que es la de tu sala o la de tu recámara, y ahora la empiezas a ver en conjunto con el resto, con un edificio, ¿no? Cuarto semestre, estructuras reticulares. Quinto semestre, concreto, o sea, estructuras ya muy específicas de concreto. Sexto semestre, me parece, llevan estructuras metálicas, específico el diseño de algún edificio en estructuras metálicas. Y creo que las obligatorias acaban ahí. Creo que si quieren llevar en séptimo o en octavo, podrían llevar una materia de diseño de estructuras por computadora o estructuras prefabricadas, como las ballenas, pero ya son materias, digamos, optativas. Ya, perdón. Eso era lo que nos preguntaba el compañero, ¿no? ¿Cómo ves? Gracias, profe. Bueno, vamos a poner aquí un eje coordenado. Vamos a poner por aquí un eje coordenado. Ese eje coordenado, lo dibujé mal. Ahí está. Ahí está mi eje coordenado. Y vamos a dibujar un eje coordenado por acá. Ahí está por acá nuestro segundo eje coordenado. ¿Me quedó medio chueco? Lo bueno es que no es un árbol, ¿no? Porque los árboles torcidos nunca se enderezan. Ahí está nuestro eje de las X y por acá está nuestro eje de las Y. Ahora, yo les platicaba de que este tipo de estructuras nos permite contener el empuje del relleno de otro nivel. Y eso más bien se ve en una materia que se llama mecánica de suelos, pero es parte de otra academia que se llama Ciencias de la Tierra, en su escuela. Bueno, entonces este muro va a ser capaz de soportar las fuerzas del terreno de helado, ¿no? Y entonces para que sea capaz de soportar esas fuerzas tiene que tener un cierto ancho. Probablemente si aquí decimos que nosotros que va a tener un desnivel como del orden de 2, vamos a pensar en un 240. 240, después tiene este saliente que mide 0.60 y tal vez un dentellón que mida 50 centímetros, 0.50. Bueno, pues en total aquí tenemos una altura de 1.10 más 2.40,
350 me parece, ¿no? Sí, sí, a ver, ustedes me dicen si hice mal la cuenta, digan. Creo que sí tiene 350, ¿no? Ok. Sí. Entonces, podríamos pensar de que ese muro probablemente depende del suelo del sitio y depende de los empujes que tenga. Pero podríamos pensar en un muro que tenga tal vez 1.70 metros de base. De esos 1.70 metros podríamos quitarle aquí un espacio de 0.60 centímetros, 60 centímetros, nos quedan 1.10 y ese 1.10 podríamos considerar aquí 0. No, creo que no, me voy a corregir. Voy a ponerle aquí 50, nos quedarían 1.20 y de esos 1.20 vamos a considerar aquí al fondo 0.40, otros 0.40, 0.40 y 0.40. Ahí apenas si se ve ese. Ya me lo escribo mejor por abajo. Y fíjense, resulta que 40 ahí fue una medida como que repetitiva y lo que pasa es de que lo mínimo que tenemos como probabilidad para poder construir un muro así son 40 centímetros. Más pequeño es muy difícil encontrar rocas o piedras que logren emponarse, ¿no? Entonces tal vez 40 ya es hasta castigado, ¿no? Bueno, ahí está nuestra geometría. Ahí está nuestra geometría. Y a partir de dividir ese espacio en áreas más pequeñas, pues nosotros podríamos encontrar su centroide. Ahora, para dividir eso en áreas más pequeñas, pues yo creo que podríamos dividirlo en áreas. ¿Cómo ven? Déjenme sacar mi plumón, uno que se vea, ¿no? Vamos a ver si el amarillo se logra ver. Vamos a ver si se logra ver encima de eso. Y podríamos dividir esta figura en áreas más pequeñas. Podríamos aquí dividir el dentellón en una área externa. Podríamos dividir este saliente también. Y podríamos dividir esta área. Entonces, ¿cuántas áreas tenemos por ahí? Pues probablemente tengamos, mira, un área 1, que sería nuestro triángulo. Déjame hacerlo un poquito más delgado. Voy de nuevo. Área 1, que es la mayor. Un área 2, que, bueno, por lo menos visualmente se ve como la mayor. Área 2, un área 3 y un área 4. Ahí están nuestras 4 áreas. Y habría que encontrar el centro de cada una de ellas. Con respecto a este eje coordenado, ¿no? Fíjense, yo creo que podemos empezar por las más sencillas. El área 3, no sé si del área 1, área 2, área 3, área 4. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo creo que tendría que mover mi figura hacia abajo. O no sé si me den permiso, es pregunta, ¿no? ¿Cómo me dan permiso de eliminar esto? Sí, profe. Sí, profe. Es su pizarrón, profesor. No hay problema. Órale, está bien. Ni siquiera es un pizarrón, es una hojita de Word. Eso nos sirvió para entendernos. Ya le damos las gracias, así como a tu ex. Le decimos gracias, pero pues ya hay que seguir con la vida, ¿no? Bueno, entonces fíjense, aquí podemos nosotros escribir figura I, y tendríamos nosotros 4 figuras, ¿no? Figura I. Tendremos la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Tal vez la figura 1 es un triángulo, la figura 2 es un rectángulo, la figura 3 es un rectángulo y también otro rectángulo. Bueno, ahí está. Nuestras 4 figuras. Podríamos calcular el área de cada una de ellas. Esa área va a estar dada en metros cuadrados. Podríamos después escribir su distancia X, que va a estar dada en metros, su distancia en Y, que también va a estar dada en metros, y ya después lo más fácil es multiplicar, ¿no? Cualquiera sabe multiplicar. Y cualquiera sabe usar una calculadora para multiplicar. Bueno, entonces vamos a ver. El área 1 es un triángulo. Ese triángulo de base, resulta que tendría probablemente las cotas
nos lleguen a mentir en algo, ¿no? Pero fíjate que si desde acá hasta acá hay unos 70 y le quitamos aquí 50 centímetros, ¿de cuánto nos quedaría ese triángulo? Fíjate que aquí estaría yo sumando 90 centímetros. A unos 70 le quito 90, pues resulta que me quedarían 80. 0.80. 0.80 metros. Sí, 0.80. Entonces, ese triángulo del área 1 tiene de base 0.80 y de alto, vamos a ver si lo pudiera poner por acá con otro colorcito, tal vez un naranja. De alto, me parece que tiene 240 más 60 serían 3 metros, ¿no? 3 metros de alto. Ok, entonces ese triángulo, si yo quiero calcular su área, es base por altura entre 2. Base de 0.80 por una altura de 3 metros entre 2. A mí me dio 1.20 metros cuadrados. ¿Cuál es el área del área 2? Tiene 3 metros de alto y 40 centímetros de ancho. 3 por 0.40, pues a mí me dio lo mismo, ¿no? 1.20. ¿Cuál es el área 3? Tiene 60 centímetros de alto por 50 de base. 0.6 por 0.5 nos da un área de 0.30. ¿Cuál es el área 4? Pues mide 0.4 por 0.5. Me dio un valor de 0.20. Ok, pues entonces todos estos valores los sumamos para encontrar la suma de las áreas, lo cual nos llevaría, creo que a 2.90. Si alguien ve algo malo, pues que nos diga, ¿no? Que no sea mala onda y que nos avise, ¿no? Ahí está la suma de las áreas. Ah, se me olvidó poner a un humano feliz de este lado. Un humano feliz y otro humano feliz. Bueno. Ahora, distancias X. Hacia la figura 1, resulta que ese triángulo que tiene de base 80 centímetros, vamos a ponerlo por acá, si tiene de base 80 centímetros, entonces la distancia a partir del ángulo recto, pues va a ser 1/3 de 80 centímetros. 80 entre 3 me da 0.26, 0.2667, ¿no? 0.2667 al centro de la figura del área 1. Ok, pero esa área 1 no empieza donde está el eje coordenado, sino que hay que sumarle la distancia previa. Y la distancia previa mide 0.90. Si a 90 le sumo 26.666 centímetros, pues me va a dar que está a una distancia de 1.1167. Ok, ahora el área 2 resulta que tiene de base 40 centímetros. El área 2. La mitad serían 20. 20 más los 50 previos, a mí me da 0.70. Vamos bien. Sí, todo bien. Ok. Ahora, el área 3 tiene de ancho 50 centímetros. La mitad son 0.25 y esa sí empieza donde empiezan mis ejes coordenados. 0.25. Ahora, el área 4 tiene un ancho de 40. La mitad serían 20. Más 90 previos daría 1.10. Ok. Ya tenemos las distancias sobre el eje o en el sentido de las X, ¿no? En el sentido de las X. Y ahora nos hacen falta las distancias en el sentido de las Y. Con respecto a la base, o a donde está nuestro dentellion, resulta que el área 1 tiene 3 metros de alto. Su altura, si su altura completa es de 3 metros, pues entonces 1/3 de su altura sería 1 metro. 1 metro más lo que mide el área 4, o sea, 50 centímetros. Entonces, de alto tendríamos 1.50 metros. Ok, el área 2 mide de alto 3 metros. Si lo divido entre 2 me va a dar 1.50 más los 50 del área 4, pues yo tendría 2 metros de alto. El área 3
tiene de altura 60 centímetros, la mitad serían 30 más 50 del área 4, 30 más 50 serían 0.8, 0.80, ¿ok? Y el área 4, pues esa sí está haciendo contacto con el eje de las X y nada más tendría que escribir la mitad. La mitad de 0.50 son 0.25. Les digo, esta es la etapa difícil. Esta es la etapa difícil. No sé si alguien, hay un valor que no le cuadre. Profe, yo tengo una duda. Ujú. Nosotros somos los que determinamos cuál es el área 1, cuál es el área 2, ¿así? Sí, sí, Puede ser la que sea. sí, 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 sí. Ok, gracias. Sí, a menos, a menos de que el dibujo que te llegue ya traiga, oiga, considere esto como área 1, considere esto como área 2. Pero si no viene dibujado, pues tú pones la que tú quieras, ¿no? Como área 1 y área 2. Una sugerencia es que el área mayor, la que se vea más tosca, más grande, usualmente empieces por ahí, porque usualmente le ponemos más atención a lo primero, ¿no? Entonces, sin esa área mayor va a ser más difícil que nos equivoquemos si es la primera que desarrollamos. Es una sugerencia, pero en realidad no hay ninguna regla escrita al respecto. Y dos comentarios. Usualmente, tal vez en un problema de escuela, pues el profesor te va a decir, mira, esta es el área 1, esta es el área 2, en un problema de escuela. Cuando a ustedes les toque analizar esto en su vida profesional, cuando ustedes egresen, pues tú vas a decidir cuál es el área 1, ¿no? Y si quieres le llamas área A, área B, área C, área D, y pues tú vas a poder hacer lo que tú quieras. Pero a veces en las escuelas todavía los profesores nos dicen, tienes que hacer esto, ¿no? Ya después, cuando te den tu título, pues ya, tú vas a decidir cómo hacer las cosas, ¿no? Pero en realidad no hay ninguna forma especial de numerar. Bueno, Gracias. a X y a Y, ¿no? A X y a Y, a X y a Y. Ahí está, ahí está, ahí está. Y, bueno, si multiplico metros cuadrados por metros, mi resultado va a estar en metros al cubo. Y si multiplico metros cuadrados por metros, mi resultado va a estar en metros al cubo. Ahora, si multiplico, ahí sí, ya multiplicar es lo de menos, honestamente. Nada más hay que cuidar de no tener un dedazo, un error de tecla, ¿no? Aquí me da 1.4004, tal vez me estoy pasando en los decimales, debería ser nada más 4000, ¿no? 1.400, ya estoy cumpliendo con las 4 cifras significativas. Ahora si multiplico ese valor por 1.5, me da 1.800. Si multiplico 1.2 por 0.7, el resultado va a ser 0.84. Pero, si multiplico 1.2 por 2, el resultado va a ser 2.40. Ok, si multiplico 0.3 por 0.25, el resultado va a ser 0.075. Si multiplico 0.3 por 0.8, el resultado va a ser 0.240. Si multiplico 0.2 por 1.10, mi resultado va a ser 0.220. Y si multiplico 0.2 por 0.25, nuestro resultado va a ser 0.050. Nuestra fórmula nos pide estas dos sumas, entonces pues hay que sumarlas, ¿no? Hay que hacerle caso a la fórmula. La fórmula es nuestro propio razonamiento, ¿no? Nos lo encontramos la vez pasada. 1.4 por más. A mí la primera suma me da de 2.535, mientras que la segunda suma nos da 4.0
49. Bueno, queremos que se aprendan las fórmulas, ¿verdad? No quiero que se lo aprendan de memoria, más bien que traten de identificar qué está haciendo la fórmula. Entonces nos decía, X centroidal es igual a la sumatoria de las áreas por las distancias X entre la sumatoria de las áreas. ¿Qué está haciendo esa fórmula? Pues que está haciendo un promedio de las áreas multiplicada por su distancia. Un promedio de sus áreas multiplicada por su distancia. Bueno, y entonces sustituimos y nos va a quedar 2.535 metros al cubo entre 2.90 metros cuadrados. Si son metros al cubo entre metros cuadrados, pues nuestro resultado X centroidal va a quedar en metros, ¿no? Si hacemos esa división, a mí me da de 0.874. Y si aplicamos lo mismo para la altura centroidal en Y como sumatoria de áreas por Y entre sumatoria de áreas, sería 4.49. No sé si me faltó un decimal. Sí, ¿no? 4.49, 0 metros cúbicos entre 2.90 metros cuadrados. Y nos daría una Y centroidal de 1.548 metros. Ahí están nuestras dos distancias. Ahora, probablemente nuestro dibujo no estuvo a escala. Y probablemente bueno, probablemente si plasmamos nuestro resultado no se vea, ¿no? Como que esté ahí el centro. Porque te digo, nuestro dibujo no estuvo a escala. Pero pues yo creo que sensiblemente lo podemos entender, ¿no? Entonces vamos a tratar de ubicar esas distancias. Mira, dice que sobre el eje de las Y's tengo que subir 1.54. Aquí llevo 1.10, 1.54. Vamos a considerar que sea aquí. Entonces, desde la base hasta esta altura, yo tengo una altura Y centroidal, o YC, igual a 1.548. Ahí está mi altura. Y dice que la distancia X va a ser de 0.87. Significa que está un poquito antes del 90, ¿no? Y esa distancia que está desde el eje de las Y hasta donde está el centroide, a esta distancia X centroidal, decimos que vale 0.874. Ahí está, 0.874. Bueno, pues entonces ahí estaría ubicado el centro de toda esa figura. Alguien dirá, ¿y eso de qué me sirve? Bueno, te platico de qué te sirve ahorita. Pero si nos le quedamos viendo esos resultados, ¿sí sabemos de dónde salieron? Sí, profe. Yo tengo un poco de duda, profe, en cómo sacó X y Y. ¿De algún área en específica o todas? ¿O Del la X área centroidal? 2, Mira, vamos a hacerla. Fíjate, el área 2, te la escribo por acá arribita. Mira, esa área 2 resulta que tiene un desarrollo de 0.40 metros. Y en X, y en alto mide 3 metros. 3 metros. Eso significa que su punto centroidal de esa área 2 va a tener una altura de 1.50 a partir de que empieza su área. 1.50 a partir de que empieza su área. Y la base sería de 20 centímetros. 0.20. Ahora tú me vas a decir, oye, profesor, pero ahí en mi resultado no aparece que el área 2 diga que vale 1.50 en Y. Lo que pasa es de que nuestro eje coordenado, mira, aquí lo estás viendo, el eje de las X, empieza un poco más abajo. No empieza donde empieza el área 2, sino que hay una diferencia. Y esa diferencia mide 50 centímetros. Entonces, además de lo que tiene de altura la propia área 2, hay que sumarle la distancia que hay previo a que empiece el área 2.
y esos eran 50 centímetros. Si yo sumo esos 50 centímetros de la base o sea que no está haciendo contacto el eje de las X con el área 2 más los 1,50, pues ya de ahí salió este valor de 2 metros. Y en el otro sentido pasa una historia similar. El área 2 está separada del eje de las Y por una distancia de 50 centímetros. Entonces, si yo sumo estos 0,20 más 0,50, voy a llegar a este 0,70. Ok, sí, profe, sí, ya entendí. Muchas gracias. Ok. ¿Y el área 1, profe? El área 1, vamos a hacerla. Voy a quitar esta área 2 para que nos dé la oportunidad de hacer lo del área 1. Mira, el área 1, me parece que incluso la tenemos allá abajito en la parte izquierda y baja de tu pantalla. Izquierda y abajo, tu pantalla. Un segundo más, otro segundo, ya. Miren, ahí está dibujada el área 1. Fíjense que el área 1, la voy a marcar ahorita en la figura principal. Ahorita lo borro. Mira. Esta área 1 es un triángulo. Ese triángulo, resulta que aquí le anotamos cuánto mide de alto. Mide la suma de 240 más 60 centímetros. La suma de estos dos me dieron 3 metros de alto. Y de base, mira, en la parte de arriba y también en la parte de abajo, perdón, si te muevo, voy a borrar esas referencias. Ahí está. Mira, en la parte de abajo resulta que mide 1,70 toda la figura. Pero si le quito ese 1,70, el primer espacio que medía 50 centímetros y el segundo espacio del área 2, que miden respectivamente 50 y 40, pues a 1,50 si le quito 90 centímetros me quedan 80. Y esa sería la base del área 1. Ahora, esa base del área 1, ahora sí regresemos a la parte de abajo de tu pantalla, parte de abajo y de la izquierda. Mira, esa área 1, vamos a verme tantito, tiene de base, quedamos 80 centímetros, 0,80 centímetros, y de alto 3 metros. Su centroide, como es un triángulo, resulta que de cualquier triángulo, decíamos, me parece la sesión pasada, de cualquier triángulo, su centroide va a estar ubicado a H entre 3 y va a estar ubicada su centroide en X a una distancia base entre 3. Pero esas dos dimensiones tienen que ser medidas a partir del ángulo recto. Entonces, por eso, aquí le escribí específicamente el ángulo recto. Ahora, si yo divido 80 entre 3, me da 0,26. Y si yo divido 3 entre 3, me da 1. Ahí ya estaría ubicando el centroide del triángulo con respecto nada más a sí mismo. Pero ese triángulo no empieza donde está el eje coordenado, sino que hay que agregarle para el eje coordenado, te lo dibujaría yo aquí, una cierta distancia que valdría aquí 90 centímetros, 0,90, y está flotando, digamos, sobre el eje de las X a una distancia de 50 centímetros. Entonces, fíjate que si yo sumo este 1 de alto más los 50 que está flotando, me va a dar 1,50. Y ese 1,50 es el que tengo aquí expresado como altura Y. Y si sumo estos 90 iniciales más los 26 del triángulo, 90 más 26 me daría 1,16. Y eso es lo que está expresado aquí como distancia X. Ok. Gracias, profe. Ok, bueno. Entonces, de todas formas, si alguien tuviera alguna complicación, pues que nos diga. Profe, Sí. yo tengo una duda, pero de las tareas. Si llegaran a estar mal, ¿tenemos el chance de corregirlas o ya así ya las cuenta así o cómo? Pues mira, más o menos. Vamos a tener como 18 tareas, ¿no? Entonces, fíjate, si cada una de tus tareas las evaluamos de 0 a 100, si tenemos por ahí, nosotros vamos a tener 18 tareas, ¿no? Por ponerte un número, 15 tareas, 18 tareas.
Si cada una de ellas las evaluamos de 0 a 100, de 0 a 100, y tú dices, híjole, es que la primera tarea saqué 70. Bueno, pues nos quedan 17 otras tareas, ¿no? La segunda tarea saqué 85. La tercera tarea me fue mal, saqué 60. La cuarta tarea saqué 80. La quinta tarea saqué 100. Esa me rifé, ¿no? Me rifé y todos mis resultados estaban bien. Saqué 100. Es más, me seguí aplicando para la otra y también saqué 100. Bueno, pues la suma o el promedio de todas tus tareas es lo que te va a dar pues, una cierta calificación. Evidentemente que todo el mundo dice, híjole, no sé cómo le hice, pero cuando yo estaba en la secundaria, una vez escribí, y ese es un caso personal, alguna vez escribí trabajo así. Y bueno, pues yo sé, claro que yo sé que está mal escrito, ¿no? Oiga, profesor, ¿me puede dar chance de volver a escribirla y escribir trabajo? Y mi profesor me dijo, pues no, ya te la puse mal en el examen, ¿no? Aunque yo sé, y hoy lo podría volver a escribir, que trabajo va con B grande, pues digamos que cuando lo escribí en el examen la escribí con B chica, pues ni modo, ¿no? Eso me costó, en lugar de sacar 100, pues tal vez saqué 95, y ya no pasa nada. Lo bueno es de que ya a fechas recientes ya sé escribir trabajo, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros, si lo vemos 2 veces, dices, ay, ¿cómo me fui a equivocar en esto, no? ¿Cómo me fui a equivocar en algo tan sencillo? Pues sí, es parte de nuestra vida, ¿no? A veces nos equivocamos en cosas muy sencillas y no significa que esos equívocos pequeños nos cuesten la vida, ¿no? Sino que aprendemos. Entonces, sobre tu tarea, pues lo más seguro es de que si se te hacen, no sé, 20 preguntas en tu tarea y una de ellas está mal, pues en lugar de sacar 100, pues vas a sacar 95, pero no pasa nada, ¿no? Sigue siendo un valor. Ahora, si se te hacen 20 preguntas y 10 están mal, pues entonces ahí sí hay que prender las focos rojos, porque significaría que en una de tus tareas pues, sacaste 50 y eso necesita pues que tus otras tareas saques algo mejor, ¿no? Un 70, un 80. Pero pues no sé, ¿tú cómo lo ves? Ese razonamiento. La realidad es de que sí podríamos mejorar nuestras tareas después de que vimos nuestros errores, pues sí, pero pues sería como volver a vivir otra vida, ¿no? Y precisamente lo padre de la vida pues, es que nada más tenemos una y hay que aprovechar los momentos que tengamos de ella. ¿Cómo ves? No sé, si... Pero, por ejemplo, si sacáramos de promedio 5.3, Ajá. bueno, si resolvemos bien, si corregimos las tareas, nos pondría 6, así, o sea, bueno, ¿tendría algún valor? A ver, O ya... A ver, vamos a ver, vamos a suponer que llega tu novia y te dice, híjole, la verdad la regué, ¿no? La verdad sí le di unos besos al Brian, pero pero si no lo vuelvo a hacer, ¿me perdonas? Perdón. No, no, pues, o sea, yo espero que salgan bien, ya. Creo que esa es la respuesta, ¿no? Yo espero que la suma de todas sus tareas haga que salgan bien. ¿Hay cosas que podemos hacer mejor en retrospectiva? Pues sí, pero yo esperaría que con las tareas que ustedes hagan no tengan ningún problema, ¿no? Y pues ya está, nuestra vida la vivimos en limpio, ¿no? No hay una opción para vivirla en borrar y volverla a hacer. Pero yo espero que, te digo, con todas tus tareas, probablemente alguna salga más bajita que otra, pero si haces todas, vas a probar, no pasa nada. Va que va, profe. Profe, Bueno, sí. una pregunta, ya Gracias. que estamos con lo de las tareas. Sí. Bueno, usted va a subir como a Classroom la calificación de las tareas para más o menos darnos como una idea de cómo vamos en ese aspecto. Sí. Miren, no, honestamente, este fin de semana estaba calificando la primera y me quedé como en un tercio, ¿no? Miren, ¿dónde está? Este está. Lo sentimos, ¿lo he eliminado o lo he cambiado de posición? A ver, otra vez. ¿Cómo crees? A ver, vamos a buscarlo. Me quedé como en un tercio, pero a ver si puedo mostrarles cómo va.
Bueno, dame oportunidad.